Oye, que se me escapó. Bien, buenos días para cada uno de ustedes. Bienvenidos a una clase más. Eh, Vamos a tocar nuevamente temas de suma importancia en el curso de estadística descriptiva. Como su nombre lo indica, esta estadística describe, no viene tanto a concluir, sino a describir. Él hace un análisis de todos los datos y describe cómo está, por decirlo así, la situación. Por supuesto, en una investigación. Alguien por ahí decía, y muy sabiamente, para que haya una investigación se necesita un problema. Y tiene razón, ¿verdad? Entonces, cuando uno detecta un problema, es que uno puede investigar. Y cuando uno investiga, hay que utilizar la estadística. Eh, en una investigación, investigaciones, por ejemplo, en lo que es el sector justicia, manejamos mucho la hipótesis, ¿verdad? Las hipótesis se manejan mucho en ese tipo de investigaciones. Eh, En estadística descriptiva cabe manejar una hipótesis o bien dejarla afuera, no hay ningún inconveniente, porque al final de cuentas queremos describir cómo está el problema para ver cómo después, seguidamente, a través de la estadística inferencial, se le da seguimiento para darle una solución. Bien, voy a compartir la pantalla. Y tenemos acá brevemente, ustedes la tarea la elaboraron, la hicieron sobre lo que es el tipo de preguntas que se utilizan en un cuestionario, ¿verdad? Tenemos una serie de preguntas, compañeros. Hay muchas preguntas, pero hay que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosos porque para empezar hay que ver el tipo de población al cual vamos a investigar. Eso es bien importante, el tipo de población. El nivel educativo influye mucho. El nivel educativo influye mucho en el tipo de investigación. Cuando nosotros investiguemos, cuando estructuremos las preguntas. Si nosotros vamos a una población con un nivel académico bajo, llevamos una estructura elevada en cuanto a redacción de las preguntas, definitivamente los resultados no van a ser los esperados porque ellos no van a tener, por decirles, no van a saber el significado de algunas preguntas, de algunas palabras que se encuentran en cada una de las preguntas. Por ende, los resultados no van a ser satisfactorios. Entonces, empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Dependiendo del tipo de población, así estructuramos las preguntas. Dos, podemos nosotros trabajar con preguntas cerradas, preguntas abiertas, preguntas múltiples. No hay ningún problema. Pero debemos de ser cuidadosos y pensar antes qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos. Y será que yo espero esto y esto de esta investigación. ¿Será que al elaborar y hacer preguntas con respuesta cerrada, será que obtengo el resultado? Si la respuesta es no, entonces no elaboremos preguntas con respuesta cerrada. Ah, pero sí lo obtengo con preguntas abiertas, con respuesta abierta. Entonces, elaboremos con preguntas con respuesta abierta. Podemos hacer muy poquitas preguntas, claro, pero probablemente los resultados no van a ser los que nos permitan realmente hacer una buena investigación. Si hacemos muchas preguntas, es probable que el encuestado pierda el interés. Y al perder el interés,
no va a respondernos con veracidad, sino que de mala gana o algo probablemente le cuesta leer o el nivel académico es alto, pero ya no mira bien. Entonces vamos a tener dificultad o tiene poco tiempo. Entonces lo recomendable es también hacer no muchas preguntas. Lo recomendable, depende de la investigación, es 10, ¿verdad? Es 10. Acá hacíamos mención de las preguntas cerradas, también denominadas preguntas fijas, ¿verdad? Con respuesta fija. Son preguntas que la respuesta es sí, no, verdadero, falso, de acuerdo, en desacuerdo, que no dan opción a ampliar, sino que restringe la respuesta a una sola palabra. Tiene la ventaja porque es fácil responder la encuesta, pero sí nos limita a la información dependiendo del tipo de investigación que realicemos. Mientras que las preguntas abiertas, esas tienen la libertad y dan la libertad al encuestado para que conteste con sus propias palabras. Este tipo de preguntas está indicado en estudios de carácter exploratorio y cuando se desconoce el nivel de información que tienen los encuestados. Acá pues da chance a que el encuestado conteste con libertad, pero también necesitamos darle más tiempo al encuestado para que responda y responda bien. Es decir, si elaboramos preguntas cerradas o elaboramos preguntas abiertas, si son cerradas, el tiempo puede ser menos, pero si son abiertas, tenemos que prolongar el tiempo. No podemos ir a pasar una encuesta y exigirle con preguntas abiertas que lo responda ya. Se tiene que tomar su tiempo si queremos tener resultados veraces, ¿verdad? Eh, las preguntas abiertas presentan como ventaja el hecho de proporcionar mucha información y un máximo de libertad al encuestado. Sin embargo, la codificación de las respuestas puede suponer dificultades y exige un mayor esfuerzo al encuestado para su contestación. Acá tenemos dos problemas. Uno es que el encuestado, si nosotros no sabemos redactar la pregunta, el encuestado no la va a comprender, no la va a interpretar y es probable que nos conteste algo fuera de lugar. Nosotros no queríamos esa respuesta, no buscábamos esa respuesta en el encuestado, pero igual esa fue su interpretación y ese tipo de respuesta nos dio. Ojo a eso, hay que tener mucho cuidado. Eh, o también que pues por su mala redacción eh, al momento nosotros de leer cada una de las respuestas, nos encontramos que no la vamos a interpretar como él supuso que la íbamos a interpretar, simple y sencillamente por cuestiones de comas, de puntos, de tildes, ¿verdad? Entonces existe ese riesgo que caemos a una desventaja con este tipo de preguntas, aunque de ser bien estructuradas y de ser bien respondidas, nos pueden dar resultados sorprendentes en una investigación. Tenemos según la naturaleza del contenido. Según la naturaleza del contenido, las preguntas del cuestionario pueden versar sobre cuestiones concretas o hechos objetivos, sobre intenciones, sobre opiniones, sobre nivel de información, actividades, aspiraciones, motivos o razones. En este apartado merecen especial mención las preguntas de identificación, el sexo, la edad, el estado civil, el número de hijos, el nivel de estudios, profesión.
ya que suelen referirse a las variables independientes principales. Estas, según la naturaleza del contenido, suelen utilizarse en los cuestionarios para luego convertirse en censos, ¿verdad? Entonces, que nos exige este dato de preguntas de identificación, que no es difícil de poder redactar y tampoco es difícil de poder responder, y nos dan datos bastante concretos. ¿Qué más podemos, así brevemente? Luego vamos a dar tiempo para comentarios de ustedes, ¿verdad? Las preguntas filtro. Las preguntas filtro tienen por objeto seleccionar a una parte de los encuestados para realizarles posteriormente preguntas solo indicadas para ellos. Supone una economía de esfuerzos para el investigador y el encuestado. Estas preguntas filtro es que aparte de tomar una población, podemos hacer una selección dentro de ella. Ejemplo, puede ser, depende de la investigación, líderes espirituales, puede ser eh, autoridades los que representan algo CODE, puede hacerse una selección, ¿verdad? Dependiendo siempre el tipo de investigación. Vamos a encuestar a la población X, pero en esa población X resulta que también tenemos esta selección, este tipo de personas, estas autoridades, estos líderes, que es necesario pasarles una adicional. Y esto es importante. Ahora, ustedes en la tarea pues hicieron referencia, aparte de este tipo de preguntas que van en un cuestionario, a más tipos de preguntas, ¿verdad? Pero, ¿cuál utilizar? Nuevamente, lo que quiero que quede claro es dependiendo el tipo de investigación, dependiendo el tipo de población. Ahí hacémonos para poder trabajar de una manera correcta. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Quiero escuchar su voz. ¿Está comprensible, comprendible? Ajá. Escucho. Comentarios, puntos de vista. Enciendan su micrófono porque no se escucha. ¿Qué dice Jefferson? O alguien que esté ahí disponible, que encienda su micrófono. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo sí estoy tratando de comprender, la verdad, que es cuestión de, como dice usted, ¿verdad? De que qué vamos a hacer, a quién vamos a encuestar, ¿verdad? A qué población, ¿verdad? Y tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Qué clase de preguntas le vamos a hacer y cuál utilizar, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad? Que conozcamos esto y que tengamos claro, las clases de preguntas. Correcto, gracias, Jorleni. Hay otro dato importante, aún ya siendo profesionales, eh, cuando redactemos el cuestionario, volvamos a leámoslo unas 3 veces, 4 veces, porque ahí uno va a mejorarlo, lo va a mejorar, ¿verdad? Y siempre pensando, como decíamos, en el tipo de personas quien va a recibir esa encuesta. Bien, porque jamás va uno a encuestar sin saber qué va a ir a encuestar y a quiénes va a ir a encuestar.
uno tal vez no conoce al 100% a la población, pero sí tiene pero una gran idea de su forma de vida, de su nivel académico, entre otras cosas. Eh, ¿Qué más podemos? Bueno, tenemos acá, hay frases que o hay preguntas que no podemos nosotros estar haciendo, que también hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, debe evitarse el empleo de palabras emocionalmente cargadas. Términos como, por ejemplo, homosexualidad, drogadicto, racista, ese tipo de términos no es recomendable poderlos plasmar en un cuestionario para luego ir a encuestar. Tienen en nuestra sociedad una connotación negativa, ¿verdad? Y sabemos perfectamente que si hablamos de estos términos, y la connotación es negativa. Nuestra cultura no recibe con un significado denotativo estas palabras, sino connotativo, y eso afecta y por eso no es recomendable utilizarlas. Ese uso en el cuestionario repercutirá en la calidad de las respuestas. Es probable que si hagamos mención del término homosexualidad, en vez de darnos una respuesta que es la que queremos nosotros, alguien, especialmente si es joven, no escriban el nombre de alguien de la misma comunidad. O sea, y eso pues no va a ser correcto si hablamos de drogadicción o si hablamos de racismo, ¿verdad? Entonces no es recomendable porque son términos emocionalmente cargados con una connotación negativa. Entonces eso debemos nosotros de omitirlo. Eh, debe evitarse las preguntas que sitúen al encuestado a la defensiva. Desde el punto de vista del encuestado, cualquier pregunta que suponga una injerencia en su intimidad, esas hay que evitarlas. Muchas personas que uno les vaya a preguntar cuál es su nivel de ingresos económicos, especialmente si lo conocen, si conocen al investigador, al encuestador, no le van a dar el dato, y si se lo dan, no le van a decir, no le van a dar el dato correcto. Entonces, hay que ser cuidadosos. Conductas delictivas, no creo que respondan, eh, que den una respuesta confiable. La actividad sexual es tampoco, es definitivamente no, esos términos hay que evitarlos porque fracasaría nuestra investigación, porque las respuestas no serían las deseadas. Estas serán rechazadas y si no están adecuadamente justificadas y redactadas, es probable que hasta, hasta que nos puedan ofender, ¿verdad? Entonces, y es porque igual ellos se ofenderían. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto, ¿verdad? Entonces, saber qué preguntar, saber qué decir, saber cómo redactar, eso es importantísimo. Por eso yo les digo, no podemos redactar ahorita y decir, bueno, vamos ya a encuestar. Hay que leer más de una vez para ver y ponerse en el lugar de la población, para ver las posibles reacciones y que nos vaya bien y tengamos los resultados confiables. Se deben evitar las preguntas que incluyan cálculos o temas difíciles y complejos. Si es necesario que el encuestado realice cálculos matemáticos, por supuesto, debe procurarse facilitarlos al máximo. Por otro lado, antes de proponer preguntas sobre temas complejos, se deben de estar completamente seguros de que los encuestados poseen esos conocimientos. Y vuelvo a repetir la importancia de saber el tipo de población a quien vamos a ir a encuestar, ya que normalmente no se suele admitir el desconocimiento y se responden a las preguntas que se esté o no capacitado para ello. Entonces es necesario saber el tipo de población.
Las preguntas deben incluir una única sentencia lógica. Las preguntas que incluyen más de una idea producen confusión en los encuestados, ya que en realidad no se trata de una única pregunta y hacen imposible determinar el sentido de la respuesta. Entonces, vayamos y enfoquémonos en las preguntas que tengan una sentencia lógica, que nos den, que incluyan una idea, que no tienda a confundir al encuestado y que le dé la pauta que le está preguntando hasta tres cosas o quiere tres respuestas en una misma pregunta. No, eso es importante. Vayamos a que las primeras preguntas deben ser sencillas, deben ser motivadoras, eh, reservando el espacio central del cuestionario para las más importantes de la investigación. Es conveniente finalizar el cuestionario con preguntas fáciles que dejen en el encuestado una buena sensación. Es decir, cuando el encuestado nos entregue ya la hoja del cuestionario, él debe de estar satisfecho, no estresado, ¿verdad? Entonces, debemos de iniciar con preguntas sencillas, motivadoras, dejar para el centro del cuestionario las más importantes de la investigación y finalizar con preguntas sencillas, fáciles, para una buena sensación de esa encuesta. Caso contrario, si llegamos otra vez, va a decir, mejor me lo escondo, ya viene o sea, en vez de sentir esa satisfacción, esa sensación de motivación, de satisfacción, se nos van a esconder porque no les fue bien en la anterior, ¿verdad? Las preguntas deben agruparse por temas. Si el cuestionario va a tratar más de un tema, es recomendable que las preguntas estén agrupadas para evitar el desconcierto del entrevistado pasando de un tema a otro. Además, como ya se ha mencionado, cada nuevo tema debe de ir precedido por las pertinentes preguntas introductorias. Es decir, no debemos de ser como decimos en buen chapín, revoltijo. Queremos en 10 preguntas de una encuesta, queremos tocar 5 temas. No, debemos de saberlas agrupar. Debemos saberlas agrupar. Y si vamos a querer que los resultados nos arroje o la detección de 2, 3 problemas sociales, pues agrupémoslos bien. Y luego para pasar de uno a otro hay que volver a introducir, pero no aquello revuelto que no tenga ni pies ni cabeza. Entonces ahí no se le encuentra sentido y no vamos a encontrar los resultados deseados en la investigación. Bien, ¿qué más vamos a decir al respecto? Que la encuesta, pues, es una herramienta muy utilizada en todas las disciplinas sociales. Nos permite recolectar gran cantidad de datos. Esta técnica de investigación, porque es una técnica de investigación, la encuesta, sirve, entre otras cosas, para recabar información comparable sobre las opiniones de una cantidad importante de personas. Hoy pues tenemos no solamente encuestas plasmadas en un papel, hoy nos hemos dado cuenta que están las encuestas de forma digital, las encuestas electrónicas, entonces que yo sé que en determinado momento pues ustedes han sido encuestados, ¿verdad? Ya sea por cualquiera de las compañías de teléfono, ¿verdad? Entonces, hemos recibido ahí ese tipo de encuestas que nos llega por correo también. Hemos recibido ahí al correo la invitación o cuando estamos utilizando un programa, una aplicación o vamos es al banco. eh, Nosotros somos encuestados, ¿verdad? Bien, ¿qué más? El primer paso para organizar una encuesta es elaborar con claridad qué queremos averiguar.
qué queremos investigar y cuáles son los objetivos de nuestra investigación. Sí, no hay objetivos. Si no sabemos nosotros qué es lo que queremos ir a averiguar, mejor no encuestemos. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Si no vamos a obtener nada, nada de resultado positivo. Entonces, es necesario elaborar con claridad qué queremos averiguar, cuáles son esos objetivos de nuestra investigación. En un segundo momento hay que definir en función de los objetivos a quiénes queremos encontrar. Esto es el universo. Y si este universo es muy grande, se selecciona una muestra, que es un grupo significativo del universo total. Entonces, si la población es muy grande, la selección sería una muestra. Luego de plantear los objetivos y decidir con qué muestra se va a realizar la encuesta, el tercer paso es la confección del cuestionario. Y este debe elaborarse a partir de los objetivos de la investigación, no antes, a partir de los objetivos de la investigación. No, es para que lo anoten, es un dato sumamente importante. Entonces debemos de procurar que las preguntas que formulemos no se superpongan, que estén bien ordenadas y puedan ser claramente entendidas por cada uno de los encuestados. Eso es fundamental. También es importante tener en cuenta el tamaño del cuestionario. Es posible que uno demasiado corto no nos brinde la información necesaria para nuestros objetivos. Pero una lista muy larga de preguntas hace difícil mantener el nivel de interés de los encuestados, lo que les decía a ustedes hace un momento. Entonces se pierde la concentración y se pierde la confiabilidad de las respuestas recibidas. Si el encuestador solo pide al encuestar hacer una marca para indicar cuál fue la opción elegida, el cuestionario se llama estructurado. La marca puede ser, por ejemplo, una X en la casilla de la respuesta a la pregunta o afirmación del encuestado, del cuestionario. Algunos pues optan por un chequecito, que son los más comunes. El cuestionario estructurado simplifica el análisis de los datos. También se simplifica el análisis cuando el entrevistado debe elegir solo una de las opciones propuestas en el cuestionario. Son datos de importancia. Por otra parte, es importante que las primeras preguntas brinden información sobre algunas características de los encuestados. Eh, ya veremos un ejemplo donde es importante saber si encuestamos a una dama, a un caballero, la edad, el nivel de instrucción u otras que sean importantes para la investigación, dependiendo del tipo de investigación que realicemos. Tenemos una pequeña introducción que contenga quiénes somos y por qué estamos haciendo la encuesta. Es importantísimo. Eso facilita el trabajo, ya que genera confianza y nos resultará más fácil obtener la información que buscamos. En el ejemplo que yo les traigo, pues, por el tipo de programa, ya no pude colocar los datos estos últimos que yo les estoy diciendo, quiénes somos, ¿verdad? Y por qué estamos haciendo la encuesta, pero es importante, si es posible, el logo, tener un logo ahí, si pertenecemos a una institución, a una empresa, es importante que lo lleve. Al finalizar la encuesta hay que despedirse, pues muy amablemente, porque no sabemos si queremos, vamos a necesitar más información pues es importante dejar la puerta abierta, ¿no? Tenemos acá un ejemplo de lo que es una encuesta. Vean ustedes acá, la encuesta acá, la parte informativa, pues ya no la incluí, pero es importante para saber quiénes están encuestando, de qué institución son, a dónde pertenecen, eso es importante, va arriba, ¿no? Vean, solo para que marque ahí si es hombre, si es mujer, qué edad tiene y grado. Si vamos, en este caso, pues son estudiantes.
Dice encuesta que tiene por objetivo identificar las principales debilidades de aprendizaje en los niños autistas. ¿De dónde? Del casco urbano del municipio de San Diego, Sacá. Entonces, acá el objetivo es identificar debilidades de aprendizaje en los niños autistas. Y venimos y hacemos esa instrucción. Lea y responda cada pregunta, marcando con una X dentro del cuadrito según la respuesta que elija o la opción que elija. Entonces vean acá, por ejemplo, presenta problemas de comunicación con sus compañeros. ¿Sí? No. 2. ¿Se le facilita el aprendizaje por medio de imágenes? Sí, no. Preguntas con respuesta cerrada. ¿Se le facilita el aprendizaje por medio de sonidos? ¿Se le dificulta aprender cuando el profesor les explica a todos los estudiantes al mismo tiempo? ¿Se le facilita el manejo de rompecabezas o juegos de construcción? ¿Participaría en actividades donde ve que su desempeño no es el mejor? ¿Le gusta realizar las actividades de aprendizaje en compañía de sus compañeros de clase? ¿Le parece un ambiente agradable su salón de clase? ¿Le gusta comunicarse con sus profesores? ¿Le gusta manipular objetos como tijeras, plastilina, papel? Sí, ahí estamos con la última. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, esto se hizo a un nivel de niños, porque también es importante ver a quién les vamos a encuestar. Acá son niños, las preguntas tienen que ser muy sencillas, vean. Entonces, ahí tenemos esas 10 preguntas para el cuestionario. Y acá tenemos ahí la gráfica, ¿verdad? La gráfica, si yo hago en un cuestionario 10 preguntas, ¿cuántas gráficas? Tienen que ser 10 gráficas, ¿verdad? Porque cada una, para poderlo interpretar, cada una pues tiene su gráfica. La primera decía, presenta problemas de comunicación con los compañeros. Un ejemplo, el 25% dijo que no, y el 75% dijo que sí. Entonces acá tal vez no se distingue, pero estoy señalando, estoy indicando que la referencia, que es la leyenda, la referencia es importante, ¿verdad? El azul significa sí y el otro color significa no. Eso es de suma importancia, porque caso contrario no sabemos si el 25 a qué pertenece y el 75% a qué respuesta pertenece. Entonces, la tarea precisamente es eso. Ustedes van a estructurar primero en grupos, pues ustedes van a escribirme luego por WhatsApp cómo quedaron los grupos. Van a estructurar, van a pensar en un problema social del municipio. Van a estructurar, dependiendo del tipo de población y el tipo de investigación que van a realizar, un cuestionario de unas 10, máximo 10 preguntas, mínimo 8. Las van a pasar, de preferencia si pueden buscar medios tecnológicos, pasarlas para no tener contacto directo. Y luego lo van a representar a través de las gráficas. Cualquier duda, ahí estoy a la orden por los diferentes medios de comunicación. Y lean las instrucciones y cualquier duda, pues yo se las resuelvo con gusto. Que tengan un lindo día. ¿Sí? ¿Sí? ¿En grupo eso o solo uno lo va a hacer? En grupo. 5 grupos. Vaya. Ahí me escriben cómo quedaron los grupos hoy. Vaya. Vaya, pues bueno.